Tú, la persona que está viendo esto, estás aquí por una razón. Esta imagen. ¿La has visto en algún lugar? Forma parte del colectivo popular de Internet, forma parte de la infancia de muchos, forma parte de tu mente. Su origen ha sido debatido durante décadas, años y años de intensa búsqueda sin llegar a un final. Nadie sabe de dónde provino, de dónde nació, quién o qué es lo mostrado en la imagen. Durante los primeros años de Internet la imagen fue utilizada en formato de screamer, se enviaba a altas horas de la noche para dar un buen susto y rápidamente se propagó como un virus por todos lados. Todo mundo, todas las personas que estuvieran en alguna red social o foro, tenían grabado este rostro en su cabeza. En su mente. Histeria colectiva, sería la mejor definición de lo que provoca este ser hasta el día de hoy. En Internet, todo tiene un inicio, siempre habrá quien lo encuentre, quien lo descubra. Con esta imagen... No, no lo hay. Cuando entraste a la web por primera vez, él ya estaba ahí, existiendo. Parece preocupante el hecho de tener un lugar con millones de usuarios, y que todos tengan en su cabeza al mismo ser, que todos tengan en su mente el mismo rostro, y que a su vez nadie sepa de dónde salió. Entre los años 2005 y 2014 Internet decidió darle contexto a lo que desconocían, la historia, el personaje de Jeff the Killer. Nació. Se le dieron múltiples orígenes, un asesino adolescente, un ser desconocido, un monstruo, una creación de algo, algo que nadie creó. Una representación para algo, que ya estaba ahí. Observando, desde mucho antes que tú te percataras de su presencia. El caso se movió prontamente. Se le dio un nombre. Múltiples historias, retrataban un origen inventado para él mismo, historias que levantaron gran popularidad, olvidando por completo, la primera relacionada. El caso de la creepypasta Go to Sleep. Relata un origen más personal para la imagen en cuestión. Narra un encuentro con el ser visto en la imagen. Un ser pálido, de pelo largo y sonrisa deformada, que hizo acto de presencia ante quien presumía ser el propio creador. Historia simple, final abierto, típico de un cuento de terror. Cuando los noticieros locales hablaron, dejó de ser solo un cuento. We begin tonight with breaking news of an unexplained violent incident that occurred overnight. Las alarmas fueron más fuertes, ya se había registrado el primer incidente, aquello ya no era una simple creación del Internet, y fue entonces cuando cayeron en cuenta. Por más que buscaban información, no llegaban a nada. Miles y miles de usuarios indagaron, investigaron, el Internet, la mente colectiva de millones de personas. Quería una respuesta. Él. Eso. Ya estaba ahí. Nadie fue responsable de crearlo, solo, de difundirlo. ¿Cómo es posible? Era solo histeria colectiva, el escepticismo brotó de todas partes queriendo dar una explicación lógica a la situación. Se empaparon en redes, en sitios webs, cada vez entraban más en terreno que no podían manejar. Authorities are investigating multiple violent incidents with unusual similarities across different regions. Police have not yet confirmed any connection. And no suspect.
Siguieron ocurriendo los incidentes. A lo largo de los años, aquellos obsesionados en Internet quisieron continuar con el caso, retomaban las investigaciones de otras personas, de otros investigadores que ya habían llegado más lejos. Solo, para tiempo después, dejar el caso abierto, dejar documentos en blanco, sin terminar. Debido a la cantidad de información falsa publicada durante años, la mayoría de los casos fueron descartados por instituciones oficiales. Era algo obvio el pensar que simplemente evadirían casos de Internet. Sin embargo, las conexiones, las similitudes, dejaban ver que la policía no quería tener nada que ver con esto. No por desinterés. Expediente 01. Fecha de apertura: 12 de agosto del 2007. Investigador: desconocido. Objetivo: localizar la primera aparición conocida de la imagen. La investigación consiguió rastrear distintas variantes distribuidas durante los primeros años de Internet. El último avance registrado indicaba haber localizado el enlace original desde donde comenzó a difundirse uno de los primeros screamers relacionados con la imagen. Última actualización registrada. No volvió a registrarse actividad en la cuenta. Estado: inconcluso. Expediente 03. Fecha de incorporación: 2011. Durante un tiempo fue relacionado por usuarios de distintos foros con el origen del caso. La teoría afirmaba que se trataba del primer incidente documentado. Tras revisar expedientes clínicos y fechas disponibles, la hipótesis fue descartada. No existía coincidencia cronológica entre su ingreso a una institución psiquiátrica y los primeros incidentes registrados relacionados. Resultado: sin relación demostrable. Expediente 04. Fecha de apertura: 19 de noviembre del 2008. Alias: BD-64. Usuario frecuente de 4chan. Afirmó poseer material gráfico adicional relacionado con la entidad representada en la imagen. Publicó varias capturas asegurando que existían fotografías no difundidas. Anunció que compartiría el material una semana después. Nunca volvió a conectarse. Los enlaces dejaron de funcionar pocos meses más tarde. Ningún respaldo pudo recuperarse. Estado: material perdido. Con el paso de los años se localizaron decenas de expedientes similares. Todos terminaban igual. Al comienzo, reportes, avances, noticias. Al pasar de los días. Ansiedad, paranoia. Los usuarios se aislaban, comenzaban a indagar cada vez más, ya no era Jeff, ya era algo peor. La obsesión. Al pasar las semanas. Los usuarios se veían cambiando de casa, comenzaban a subir reportes más extraños, frases sin sentido. Sin respuestas, sin conclusiones, sin un responsable que pudiera explicar por qué habían abandonado la investigación. Solo quedaba el silencio. No había más preguntas. Mientras más investigaban, mientras más encontraban, mientras más aumentaba su miedo, mientras más se dañaba su mente producto de la psicosis. Más pensaban acercarse.
Ya no investigaban por curiosidad, seguían aferrados por creer que estaban cerca de descubrir aquello que los estaba acabando. Ningún investigador encontró respuestas. Todos creyeron estar a punto de hacerlo. Ninguno volvió a terminar su investigación. Durante años pensaron que todos buscaban a Jeff. Estaban equivocados. Nunca fueron ellos quienes lo encontraron. El caso seguía sin avanzar, no había progreso. Hasta que, entre los respaldos de un antiguo foro prácticamente olvidado, apareció un expediente distinto. Apareció la anomalía. 10 de julio del 2005. Hola. Llevo varios días intentando descubrir de dónde salió esta imagen. No espero encontrar gran cosa, pero iré dejando aquí todo lo que encuentre. 13 de julio del 2005. Encontré otra versión de la fotografía. La calidad cambia, pero el rostro sigue siendo exactamente el mismo. Empiezo a pensar que alguien editó una imagen mucho más antigua. Puff, seguiré investigando. 18 de julio del 2005. La teoría anterior no funciona. Las fechas no coinciden. Cada vez aparecen más copias, pero ninguna parece ser la primera. 23 de julio del 2005. Empiezo a entender por qué nadie logra encontrar el origen. Esta cosa ya venía incluida con el internet. Jajaja. 27 de julio del 2005. Mi hermano dice que llevo varios días hablando de este tema. Probablemente tenga razón. En cuanto encuentre el origen dejaré de actualizar. 31 de julio del 2005. No pude dormir. Soñé con la misma cara. Supongo que es normal después de verla tantas veces. 4 de agosto del 2005. Hoy falté al trabajo, ya estoy bajo aviso. Aún así, encontré referencias a una versión mucho más antigua. No quiero publicarla todavía. Necesito comprobar que sea auténtica. 11 de agosto del 2005. Empiezo a asimilar algo raro. Hay algo detrás de esta imagen. Todavía no sé qué es. 14 de agosto del 2005. Anoche cerré el navegador. La sensación no desapareció. 17 de agosto del 2005. Creo que necesito descansar. Cada vez que dejo la investigación, siento que estoy olvidando algo importante. 22 de agosto del 2005. Anoche escuché pasos en el pasillo. No encontré a nadie. No tiene relación con el caso. Pero creo que estoy comenzando a sugestionarme de más. 24 de agosto del 2005. No dejo de revisar la misma carpeta. Siento que hay algo que no estoy viendo. Está aquí. Tiene que estar aquí. 27 de agosto del 2005. Ya no me interesa descubrir quién creó la imagen. Necesito entender por qué sigo buscándola. ...30 de agosto del 2005. Creo que ya entendí por qué ninguna investigación llega a terminarse. Esa fue la última publicación realizada desde la cuenta. Nunca volvió a iniciar sesión. El respaldo del foro conserva un registro más, una publicación creada apenas unos minutos después. Su contenido fue eliminado antes de que pudiera archivarse. Solo permaneció el título. Él también puede leer esto. Durante años, se creyó que aquel mensaje había sido eliminado por el propio usuario, era la explicación más lógica. Hasta que comenzaron a revisarse los metadatos del respaldo. La publicación jamás fue enviada. Nunca llegó a aparecer en el foro. No recibió respuestas. No fue leída por ningún usuario. Sin embargo, el sistema la registró como existente. Era como si alguien hubiera comenzado a escribir. Y jamás hubiera presionado el botón para publicar. Aún así, el registro permanecía ahí. Fue la primera anomalía imposible de explicar. Y no sería la última. Mientras más expedientes eran recuperados, más evidente se hacía un patrón. No importaba el país. No importaba el idioma. No importaba el año.
Todos los investigadores llegaban exactamente al mismo punto. El origen dejaba de importar, la fotografía dejaba de importar, las fechas dejaban de importar, toda la investigación terminaba reducida a una única pregunta. ¿Por qué sentían que ya no estaban solos? Durante mucho tiempo se creyó que aquella sensación era producto del aislamiento. Personas durmiendo poco, semanas enteras frente a un monitor, horas revisando archivos antiguos, era una explicación suficiente. Hasta que comenzaron a aparecer coincidencias. Investigadores que jamás se conocieron, describían exactamente la misma sensación, la misma certeza. La certeza de que, en algún momento de la investigación, habían dejado de observar el caso. Y algo, había comenzado a observarlos. Ese fue el error. Mientras más encontraban, más se acercaba. No era una simple coincidencia. La memoria colectiva lo tenía guardado en su mente, aquel ser, ya te observaba, ya te conocía, ya sabía de ti. Antes de que tú supieras de él. El problema nunca fue la imagen, nunca fue el hecho de darle historia, no fue el hecho de difundirlo. El problema es que lo que sea que está observándote desde esa pantalla, también lo hace fuera de ella. Durante décadas pensamos que todos aquellos usuarios buscaban a Jeff. Se equivocaron. Ninguno de ellos consiguió encontrarlo. Nunca estuvieron cerca de descubrir quién era. Porque ese nunca fue el objetivo. El objetivo eran ellos. Los expedientes no registraban personas encontrando una entidad. Registraban el proceso exacto, mediante el cual, eso, encontraba a una persona. Todos los investigadores abandonaban el caso después de escribir una última anotación. Nunca era una despedida. Nunca una conclusión. Siempre era una frase incompleta. Como si, en el momento de escribirla, hubieran dejado de mirar la pantalla. Durante mucho tiempo pensamos que aquellas frases eran interrupciones. Hoy creo otra cosa. Creemos que fue la última vez que alguien escribió, antes de levantar la vista. Porque después de revisar cientos de expedientes, solo quedó una pregunta. Si todos dejaron de escribir exactamente en el mismo momento, ¿qué fue lo que vieron? ¿Sabes qué hay detrás de tu puerta? Es curioso, porque, lo descrito en el expediente. Tú lo acabas de hacer. Llegaste por una fotografía, después apareció una historia, luego otra. Expedientes, fechas, archivos, teorías. Sin darte cuenta, dejaste de buscar el origen. Y te comenzaste a preguntar qué era. ¿Ahora entiendes por qué este archivo comenzó de una forma tan extraña? Tú, la persona que está viendo esto, estás aquí, por una razón. No puedo decirte en qué momento comienza. Ningún expediente lo registra. Todos coinciden únicamente en una cosa. Mientras más dentro estás en el caso, más cerca está de ti. Ese fue el último pensamiento registrado en prácticamente todos los expedientes. Y después de revisar todos aquellos archivos, comprendí algo. Ninguno estaba escrito para impedir que alguien continuara investigando. Todo lo contrario. Todos estaban escritos para que alguien más retomara el caso. Yo también pensé que estaba documentando un caso. Me equivoqué. Nunca estuve escribiendo un expediente, estaba continuándolo. Y hay algo curioso. Ninguno de los investigadores consiguió terminar su último documento. Yo sí. Porque ya no estoy escribiendo para mí. Ya sabes lo mismo que yo supe, exactamente en el mismo orden, exactamente de la misma manera, exactamente igual que todos los demás. ¿Lo notaste?